Cosas de verdad que parecen mentira. Un podcast en donde exploramos personajes, historias y hechos que son tan extraños que parecen ficción. Temas que no importan a nadie pero nos sorprenden a todos. Investigación, guión y contenido por Laura Trujillo Muñoz. Edición, musicalización y sonido por Andrés Jiménez Jaramillo. Hola a todos, bienvenidos a nuestro tercer episodio del podcast Cosas de verdad que parecen mentira. Estamos muy contentos de estar hoy con ustedes y además para los que están viendo esto en YouTube me van a ver más iluminada porque estamos estrenando una nueva lámpara, nos estamos profesionalizando cada vez más y como siempre me está acompañando en el sonido Andrés Jiménez Jaramillo, alias Bas. Hola Bas. Hola Lau, listo para un nuevo capítulo. Ok, perfecto. ¿Tienes alguna idea de lo que vamos a hablar hoy? Pues conozco los temas que habíamos planteado, pero esta vez no sé cuál puede ser. ¿Qué preparaste para hoy? Bueno, este tema es un tema que me gustó mucho investigar. Además, sé que a nuestro amigo Andrés Silva le va a gustar mucho. Sé que Andrés nos oye siempre en Spotify. Entonces, un saludo especial para Silvis, nuestro primer fan. Y hoy vamos a hablar de ermitaños de jardín. ¿Sabes qué es un ermitaño? Pues sí me suena la palabra como estos cangrejitos que consiguen conchas y cambian cada vez como de casita, pero vamos a seguir hablando de animales marinos. No, vamos, este no es un episodio sobre animales, aunque me encantan los cangrejos ermitaños, pero no. Un ermitaño es una persona que ha tomado la decisión de vivir alejado de la sociedad. Entonces son personas que generalmente están relacionadas con una práctica espiritual. Uy, está sonando algo. Bueno, esperemos a que pase el camión. Ya. Entonces, como les estaba contando, los ermitaños pues son, o ermitas, que esa es otra palabra que se utiliza para definirlos, son personas que han tomado la decisión de vivir alejados de la sociedad, generalmente por un tipo de búsquedas espirituales. Y digamos que también están muy, una búsqueda o una renuncia a las cosas materiales. Entonces, esta idea del ermitaño pues está también muy relacionada con una práctica cristiana durante los siglos terceros. Sin embargo, han existido ermitaños desde más tiempo atrás. Por ejemplo, en Grecia pues eran personas que vivían por fuera de las polis, o en Egipto eran personas que vivían en el desierto. Estas personas, al no vivir en las sociedades, siempre están relacionadas con vivir en espacios naturales como los bosques o los desiertos en este caso. Desde siempre han existido ermitaños, pero digamos que se tienen más registro de ellos a partir del siglo III durante la Edad Media, y están muy relacionados también con el cristianismo. El cristianismo tiene muchísimos ermitaños famosos. Ok, es también, para mí, pues me suena ermitaño como religión el budista, el taoísta, es como oriental también un poco, ¿no? Sí, digamos que las religiones orientales también tienen hasta el día de hoy muchísimos ermitaños, especialmente si vemos religiones como el sufismo, que además tiene como esa renuncia profunda a todo lo material. Sin embargo, para efectos de este podcast es importante que pensemos en la imagen occidental del ermitaño. Y la imagen occidental del ermitaño está pues ligada a la religión católica. Y hablo de imagen porque digamos que este capítulo, los ermitaños de jardín, tienen algo que ver también con la imagen del ermitaño. Ahora que lo mencionas, pienso en la imagen de la carta del ermitaño en el tarot. Sí, esa es como la idea exacta del ermitaño que necesitamos pensar ahorita. El tarot pues es muy interesante porque nos habla de arquetipos y de conciencias colectivas, pero bueno, eso es un tema mucho más largo para otro podcast. Pero sí, digamos que esa carta del tarot es exactamente el tipo de imagen de ermitaño que queremos tener. Bueno, volviendo al ermitaño cristiano, aparecen varios ermitaños notables durante la Edad Media y digamos que ese estilo de vida se empieza a asociar con estas personas místicas que están en esa búsqueda espiritual
pero también empiezan a aparecer o a acuñarse bajo el término de ermitaño también a personas que viven por fuera de la sociedad por X o Y motivo, no necesariamente por una búsqueda espiritual. Entonces, pues pueden ser personas que están huyendo de la justicia o personas que de pronto tuvieron una crisis existencial y deciden vivir como en los bosques cerca a las ciudades, en ese momento pues las ciudades que estaban surgiendo alrededor de los feudos, ¿no? Claro, ahora que lo mencionas ya no es una práctica que uno siempre asocia a algo religioso. De hecho me acuerdo de una película lindísima, un chico que vivió una aventura y terminó viviendo en un bus y se comió una ramita venenosa y hasta ahí llegó, pero fue una historia nomás de interesante que se llevó a la película y me pareció como una vida de ermitaño, pero de elección propia, como de regresar a, no sé, a una vida muy simple, casi como supernatural, entonces... Claro, sí, y digamos que han existido muchos personajes que se identifican con los ermitaños. Por ejemplo, ahora que hablas de la especie de la naturaleza, pues Henry David Thoreau, que es este escritor de Wander, que es de Walden, que es pues un libro naturalista súper importante. Él, por ejemplo, vivía aislado en una cabaña en el bosque y está muy relacionado con sus escritos, como esa vuelta a lo natural, a la reflexión. Y digamos, pero también se pueden considerar ermitaños. Por ejemplo, pienso en un personaje como Gollum en El Señor de los Anillos, que vive alejado de la sociedad en esta cueva. Sí, a mí también se me ocurre a Obi-Wan Kenobi cuando... no, el mismo... ¿cómo se llama? El verdecito, o ¿cómo se llama? ¿Yoda? Yoda también estaba viviendo como alejado en un bosque, como un ermitaño prácticamente. No conozco tanto Star Wars, pero te creo, sí, que estoy segura que seguramente habrá ermitaños en Star Wars, sin duda alguna. Bueno, pero en este episodio digamos que la parte importante es concentrarnos en el segundo término, que es jardín. Existen los ermitaños, pero hay unos ermitaños de jardín. El primer ermitaño de jardín que se conoce es un religioso que está en el siglo XV, fue San Francisco de Paula. Este señor pues se unió a la iglesia y se va para Roma y queda traumatizado de ver la opulencia y toda la grandiosidad con la que vivían pues los dirigentes de la iglesia católica, y entonces él decide irse, devolverse a la casa de sus padres eran unos campesinos que tenían pues unos terrenos, y empieza a vivir una vida de ermita, pero en el jardín de sus papás. Entonces es el primer ermitaño de jardín que se conoce como tal, porque acá ya no es un ermitaño que vive en el espacio, pues digamos que en un bosque de nadie, sino que vive en el bosque que es parte de pues de sus padres, ¿sí? Entonces aquí está la segunda clave que es muy importante, que es pensar el jardín. Aquí, después, durante los siglos XV y los siglos XVI, digamos que muchos nobles en sus feudos empezaron a hacer como unas especies de casitas donde los ermitaños, que además muchas veces eran personas que estaban siempre en constante caminar, podían llegar y quedarse también como una práctica un poco más de ofrecer a estas búsquedas o a estos cristianos un lugar para quedarse y apoyarlos como en esta práctica espiritual. Bueno, hasta ahí todo normal, ¿no? Sí, hasta ahí vamos normal, pero aquí es donde se pone raro, porque el Renacimiento, digamos que después de esa Edad Media, en el Renacimiento se empieza a entender lo que hoy entendemos, a formar la disciplina de la arquitectura de paisajes. La jardinería siempre ha existido, pero es después, en el Renacimiento, donde la jardinería y el paisajismo empieza como a tomar forma, y ya en los siglos XVI y XVII, la arquitectura de paisaje o paisajismo empieza a, digamos que a teorizarse, y empiezan a tener esta, digamos que empieza a tener esta importancia o relevancia, digamos que se profesionaliza la idea del diseño de paisaje y empieza esta constante lucha entre los ingleses y los franceses. Si a ustedes les gusta la jardinería, pues saben que el jardín inglés o el jardín francés van a ser muy importantes. Se me ocurre como el jardín de Versalles en Francia. Claro, digamos que ese es un gran ejemplo del diseño de paisajes de ese momento. En ese momento ya digamos que para los siglos XVII y XVIII, los nobles empezaron, digamos que a invertir muchísimo más en los diseños de sus paisajes, ¿no? Y en esos diseños de paisajes empiezan a aparecer pues cosas que ellos
hacen artificialmente para que parezcan como estos paisajes bucólicos. Entonces, por ejemplo, en los diseños de jardines vamos a empezar a ver ruinas, ¿no? Entonces ellos en sus jardines, los nobles ponían en un pedazo, aquí va a parecer como si hubiera habido un castillo acá. Esto ya es en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Como si hubiera habido un castillo acá, o un lago artificial, o, por ejemplo, empiezan a poner bosques también artificiales, todo relacionado con el diseño de paisaje. Y empiezan a ver unas cosas súper excéntricas. Y entre eso, empiezan a diseñar unos espacios para que hayan también en estos jardines ermitaños. Entonces, en un principio, lo que hacían era poner como unas cuevitas o poner como unas casitas como hechizas, y cuando los nobles iban con sus amigos caminando, pues les parecía súper exótico que tuvieran ahí como que existiera ahí un ermitaño en el jardín. Al principio, estos ermitaños era simplemente como el señalamiento, solo las casas, o por ejemplo dejaban como unos libros, como que hacían un stage de lo que iba a ser el ermitaño jardín, pero obviamente todo se llevó un poco a los extremos y empezaron a contratar gente para que viviera en sus jardines como ermitaños de jardín. Entonces esto se vuelve una profesión y los nobles empiezan a contratar personas para que estén todo el tiempo en sus jardines y les ponen diferentes tipos de, pues digamos que dependía el contrato de cada uno. Pero entonces, pues es muy extraño porque contratan a la persona y le dicen que, bueno, usted tiene que estar viviendo en mi jardín y entonces si alguien viene a preguntarle cosas a alguno de mis invitados, usted tiene que darle como consejos sabios o tiene que estar todo el tiempo como en una actitud meditativa, no puede bañarse, no se puede cortar las uñas, porque digamos que la idea era que estas personas estuvieran actuando 24/7 como ermitaños de jardín. Bueno, ¿tú te le medirías a ser ermitaño jardín? Pues la verdad estoy apenas como enterándome que eso era un trabajo. A mí me gusta a veces como la soledad que se consigue en el campo cuando uno va de, no sé, de camping, pero ya una vida así me parecería interesante, pero no, creo que no. ¿Tú? No, además a mí me parece que esos trabajos 24/7 me parece que es como una explotación laboral, ¿no? O sea, independientemente, también lo relaciono mucho con los zoológicos humanos que existían, ¿no? Pero es como contratarte una persona que esté 24/7 ahí. Y bueno, la historia que tengo una historia muy buena, que es algo que sucedió. Entonces había un señor que se llamaba Charles Hamilton, el honorable Charles Hamilton, que tenía una de estos estates en Inglaterra, de estas grandes mansiones gigantes que se llamaba Painshill Park, y era muy famoso porque su jardín era hiperdiseñado, o sea, tenía de todo, y obviamente el man dijo, tengo que tener un ermitaño de jardín. Entonces contrató un man, y lo contrató durante, el contrato decía que tenía que trabajar durante 7 años, vivir en su jardín y actuar y volverse literalmente un ermitaño de jardín. Pero resulta que el contrato duró solamente 3 semanas porque al man lo cogieron en el pub del pueblo borracho. Obviamente no hizo ninguna renuncia material a nada y no se volvió un ermitaño y pues hasta ahí le llegó el contratico. Bueno. ¿Será que entonces a raíz de tener tan dificultad de conseguir un ermitaño de verdad, empezaron a poner los nomitos de como de decoración, haciendo la idea de ermitaños, pero pues finalmente son como unos maniquicitos, que eso todavía es una tendencia, ¿no? Como que poner un gnomo o un muñequito barbado. Sí, quizá eso puede ser como la evolución, creo que es un poco más humano. Tener un gnomo del jardín, pero no contratar a una persona para que viva como un ermitaño en tu jardín. Bueno, y eso es todo hasta hoy. Esta es la historia de los ermitaños de jardín. No olviden seguirnos en redes sociales y oírnos en Spotify. Por favor, punteen los episodios y compártanlo con todos sus amigos. Muchas gracias.